Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto árabe, una de las guerras más con más tiempo en el mundo. Empezamos por la guerra del Golfo Pérsico en 1991. Vamos a hablar de cuatro espacios de esa guerra, o sea, causa, consecuencias, características y cómo fue que se desarrolló de forma muy breve. Y después un caso muy especial, que existe una guerra del conflicto árabe, estaremos en segunda sesión. Entonces pensemos que fue una guerra entre Irak y una coalición internacional compuesta por 34 países, liderado por los Estados Unidos. Eso fue un afán prácticamente de conseguir la pelea del petróleo, partiendo de que Irak invadió a Kuwait y Kuwait era un aliado de Estados Unidos. Entra a Estados Unidos a defender los intereses de Kuwait, ya que como Kuwait es una zona altamente petrolera, Estados Unidos inicia a defender sus derechos. De la causa de la guerra fue la invasión de iraquí a Kuwait. Una característica de esta guerra es que no se expandió, es decir, no hubo una guerra que se llevó a los demás países. Se pensó que se iba a generar un acuerdo entre los países árabes para defender a Kuwait, a Irak, perdón, pero no fue así. Se desarrolló como en zona de Kuwait, donde los Estados Unidos empezó a atacar y a hacer retroceder a todo el ejército iraquí. ¿Cuáles fueron las consecuencias que se dieron? Primero, el resultado de la victoria de Estados Unidos, liderando 34 países. ¿Sí? El abandono de Kuwait por parte de Irak, en el cual empezaron a retroceder y esa guerra no llevó mucho, no duró mucho tampoco, pero sí generó pánico a nivel mundial porque se hablaba de una tercera guerra mundial por culpa del conflicto que había entre Estados Unidos e Irak, ya que se hablaba de que en Irak habían bombas atómicas, en el cual que al final se descubrió que era una gran mentira de los países que hablaban sobre ese espacio. En el conflicto árabe es un conflicto, hoy en día es económico, pero anteriormente se manejaba desde el punto de vista religioso. Entonces encontramos la ocupación de Israel a los territorios palestinos. Entonces, si ustedes pueden observar en el primer mapa, en 1946, en la parte verde era todo un territorio palestino y la parte amarillita era de Israel. Luego, por la guerra y matanza que había entre ellos, por la cuestión religiosa, ya que recordemos que esa es la tierra prometida, ¿sí? Para los cristianos católicos, la ONU hace una repartición de una forma ecuánime, según la ONU, en 1947, donde entrega una parte de tierra a Israel, la otra parte se entrega a los palestinos. Pero Israel no tuvo de acuerdo con ese cambio y entonces empezó a conquistar con bombas las tierras que les dio la ONU a los palestinos. Hoy actualmente queda esta parte nada más. O sea, comparamos a como cuando estaba en 1946, que era territorio de todos los palestinos, a hoy en día, que es territorio de Israel. Eso con ayuda de los Estados Unidos. Nada más quedan 4 ciudades que son de control palestino, que es Gaza, que es Ramayán, Cisjordania y Jerusalén. Eso conlleva, que es Israel, eso conlleva a que el mundo hoy en día, Israel la defiende los Estados Unidos y la Palestina es parte del grupo de los árabes, en el cual ellos a veces toman represalias contra Estados Unidos, como el caso de las Torres Gemelas, el caso de Inglaterra, del asesinato de varios periodistas,
etcétera, etcétera. Esto es una guerra religiosa. Empezó como religiosa y como ahorita explicamos, en el caso de Kuwait con Irak, se volvió económica. Entonces, es preocupante a nivel mundial porque es una guerra que todavía está viva, todavía está latente, ¿sí? Entonces, a eso, a grosso modo, es la explicación del tema que se va a trabajar esta semana.